Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver un resultado que se llama integración por partes. Es un resultado muy útil que va a aparecer todo el tiempo en la materia. Así que primero entendamos el contexto. Entonces, X va a ser un elemento de Rn, sí voy a anotar X, pero en realidad es un punto de la forma x1 hasta xn. Y tenemos U, que es una función que va desde Rn a R. Y a la función u, como ya sabemos por cálculo 2, le podemos calcular sus derivadas parciales, derivadas de primer orden o de segundo orden. Entonces, recordemos cómo se definía el campo gradiente. El campo gradiente se definía de esta forma. Era el campo vectorial, ¿sí? Donde la primera componente era la derivada respecto a la primera variable, la segunda componente respecto a la segunda variable, y así hasta la variable enésima. Y recordemos que si teníamos un campo vectorial C1, ¿sí? C1 quiere decir que cada componente tiene derivadas parciales continuas sobre Rn. Entonces definíamos el operador que se llama la divergencia de f de esta forma. Era la derivada de la primera componente respecto a la primera variable, más la derivada de la segunda componente respecto a la segunda variable, la derivada de la tercera componente respecto de la enésima componente respecto de la enésima variable. Entonces, el laplaciano, ¿sí? Un operador que va a aparecer mucho en esta materia, se define de la siguiente forma. El laplaciano de U se define como la divergencia del gradiente de U. Entonces, estos son todos los elementos que necesitamos para ver nuestros teoremas de integración por partes. Entonces, recordemos lo que decía el teorema de Gauss que vieron en cálculo 2. En cálculo 2 ustedes vieron el caso en que n es igual a 3, que la dimensión es 3. Entonces, el teorema, teníamos una región que en principio era una región sólida, decían simple, era una región fácil de describir. Por ejemplo, tenían una esfera, ¿sí? O una caja de zapatos o algo así. Y teníamos la superficie que era la frontera, ¿sí? De esa región. Esa superficie estaba recorrida con orientación positiva, ¿sí? Quiere decir con la normal apuntando hacia afuera. Entonces, lo que decía el teorema de Gauss es que integrar la f sobre la superficie, ¿sí? Era lo mismo que la integral de la divergencia de f sobre la región sólida, ¿sí? Era una integral de volumen. Bueno, si nosotros generalizamos un poco esto al contexto en el que queremos trabajar, tenemos esto. Tenemos U es una función C1, o sea, con derivadas parciales continuas. Vamos a considerar el campo F, ¿sí? Va a ser la U, producto, el vector canónico es UI. Entonces, si uno calcula la divergencia de F, esto va a ser directamente la derivada parcial de U respecto a XY. Y si uno hace el producto de F, producto la normal, es esta cuenta, es U por EI, producto la normal, esto me queda U producto la coordenada iésima de la normal. Entonces, cuando uno reescribe este teorema, para nuestro caso, nos queda U por la componente iésima de la normal. Esta función, que termina siendo una función escalar, la estoy integrando sobre una superficie, ¿sí? Que es el borde de omega. Y esto es igual a integrar en todo omega la derivada respecto de la componente de la variable xy de u. Acá estamos notando, fíjense, como x, estamos considerando que x pertenece a Rn, la notación que vamos a usar es el diferencial x, quiere decir diferencial desde x1 hasta xn. Bien. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a tratar de descubrir cuáles son estos teoremas de integración. Entonces, para el primer caso, lo que acabamos de decir es que el teorema de Gauss nos dice más o menos esto, ¿sí? La versión general del teorema de Gauss lo vieron en avanzado 2.
Pero si no cursaron todavía avanzado 2, tengan en mente las cosas de cálculo 2 y van a poder seguir la idea tranquilamente. Bien, entonces aplicamos a esta desigualdad, aplicamos en vez de U, que diga U por B. Entonces, si yo acá reemplazo U por B, y del otro lado tengo U por B. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo derivo respecto de XY, ¿cómo hacemos para derivar un producto V respecto de XY? Bueno, esto es la derivada de la primera por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, si uno tiene esto y lo reacomoda un poco, obtiene esta fórmula, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar integración por partes. De esta fórmula se van a deducir otras fórmulas, que son las fórmulas de Green, que van a aparecer muchísimo en la materia. Entonces, quedémonos con esta fórmula en mente. Entonces, tenemos la fórmula de integración por partes. Bien. Ahora vamos a tomar el caso en particular en que la U sea U de XY y la B sea igual a 1. Entonces, fíjense lo que nos queda. Si U es igual a U de XY, entonces acá me aparece U su XY, XY. O sea, la derivada de U 2 veces respecto a la variable XY. La parte de B se convierte en 1, o sea que esto termina siendo esto. Bien, miremos el otro lado. Como B es constante, cuando hago B respecto de XY, este término desaparece. O sea que me olvido. Y este otro término termina siendo, la U era U de XY, la B era 1 y el nu sub I queda igual. Entonces, llegamos a esta afirmación. Ahora, esto vale para todo I moviéndose entre 1 y n. Entonces, podemos sumar I desde 1 hasta n. Cuando hacemos eso, fíjense que acá tenemos una suma finita. Bueno, si tenemos una suma finita y usando la linealidad de la integral, ¿sí? Nosotros podemos pasar la sumatoria adentro de la integral. ¿Sí? Ahora, cuando pasemos la sumatoria adentro y sumemos todas las derivadas segundas de U, lo que me aparece es el laplaciano. O sea que la sumatoria de todos estos términos termina siendo la integral del laplaciano de U. Veamos qué pasa con la sumatoria de los otros términos. De nuevo, tengo una suma finita, puedo pasar la sumatoria adentro. Y si uno mira con cuidado esto es como la coordenada yésima del gradiente de U y esto es la coordenada yésima de nu. Entonces, todo esto es como el producto interno entre el gradiente de U y la normal exterior. Si uno mira con cuidado esto, ¿se acuerdan por propiedades de cálculo 2? Si la función U es buena, esto es la derivada de U respecto de la normal nu. Entonces, de nuevo, obtuvimos que esta sumatoria se convierte en esto. Juntando las dos cosas, obtenemos la primera fórmula de Green que dice que la integral del laplaciano de U en omega es como la derivada normal integral de superficie en el borde de omega. Para poder calcular esta fórmula necesitamos que la U sea C2 hasta la clausura. ¿Por qué? Necesitamos que sea C2 para poder calcular el laplaciano, ¿sí? Y poder integrar eso. Y necesitamos que tenga alguna continuidad hasta la clausura porque aparece un término de borde, ¿sí? Por lo menos necesitamos C1 hasta la clausura y C2 en omega. Entonces, para simplificar la notación, pedimos U en C2 de omega clausura. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, tenemos de nuevo la fórmula de integración por partes. Y ahora vamos a tomar U igual a U y B igual a B de XY. Entonces, cuando hacemos eso, fíjense, este término es U de XY por B de XY. Acá la U queda igual, pero la B ahora es la derivada doble respecto de XY de B. Y ahora me queda U B de XY por la componente yésima de la norma.
Muy bien. Y ahora de nuevo, como eso lo tenemos para cada i, podemos sumar i desde 1 hasta n. Y de nuevo, como es una suma finita, ¿sí? La integral por linealidad me permite pasar la suma dentro de la integral. Cuando pasamos la suma de la integral, fíjense, este término lo podemos reescribir como el gradiente de u, producto interno del gradiente de b. Este otro término se puede reescribir como u laplaciano de b. Y este otro término se puede reescribir, fíjense, esto es como la derivada de b respecto de la normal. Cuando uno pasa la sumatoria adentro. O sea, me queda esto de esta forma. Juntando toda la información, obtenemos esta, que es la segunda fórmula de Green. Ahora necesitamos que u y b sean C2 en omega clausura, porque, bueno, aparecen las derivadas, tengo que poder integrar, tengo que poder decir cómo es su comportamiento en el borde de omega. Entonces, finalmente les dejo un ejercicio que sale totalmente análogo a lo que veníamos practicando, es a partir de la fórmula de integración por partes, traten de probar esta fórmula de Green que aparece acá. Bueno, cualquier duda o inquietud me pueden escribir al mail y si no, nos vemos en la consulta sincrónica.